Hola, bueno, buenas tardes. Les vamos a pedir a todas y a todos si pueden ir prendiendo la cámara, así un poco nos vemos, más allá de los que podamos estar virtualmente. Bueno, buenísimo. Bueno, en esta tarde media lluviosa, al menos acá en La Plata, mientras voy admitiendo a estas personas, hoy tenemos el gusto de presentarles esta temática de las problemáticas actuales en las cuestiones de familias, que acá en el fuero, en el departamental, tenemos muchas. Espero que también nos ilustren de otras, o cómo podemos ir resolviendo. Estas jornadas en realidad están pensadas como unas jornadas preparatorias del del Foro Internacional del Derecho de la Familia y Sucesiones, que se va a realizar el próximo 7 de junio en 2024 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, en el Aula Magna Salón Verde y en el Salón Azul, prácticamente están todas y todos invitados, todos. Nuestro colegio ha adherido a las jornadas y bueno, hoy tenemos el gusto de recibir nuevamente a Néstor Solari, el doctor Néstor Solari, que ha acompañado muchísimo a nuestro instituto todos estos años. Bueno, también contamos con Mariela González, que es la jueza a cargo del Juzgado de Familia número 7 de Avellaneda Lanús, y luego va a estar también cerrando la jornada el doctor Miguel González Andía, que es quien es el director del Instituto de Familia y Sucesiones del Colegio de la Abogacía de La Plata en este momento. Así que yo le voy a dar la palabra a mi compañero Javier Jara, que es el secretario. También están presentes todos los miembros del instituto. Acá veo a Belén, bueno, presencialmente está Eleonora, que es la subdirectora. Así que Javi, te dejo y acá estoy también para cualquier consulta. Muy bien, muchas gracias Buenas María. jornadas. Gracias. Bueno, en primer lugar va a disertar el doctor Néstor Solari, como bien dijo María, que nos acompañó muchos años en el instituto. El doctor Néstor Solari es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de Derecho de la Cátedra de Familia y Sucesiones de la misma universidad, es autor de numerosos trabajos y publicaciones. Doctor Solari, es un honor para nosotros recibirlo. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Gracias también por esta jornada preparatoria, como decía María, por parte del Colegio de Abogados de La Plata y de la adhesión a lo que sería o lo que va a ser este sexto evento del foro que se hace todos los años en la Facultad de Derecho. Agradeciendo en particular al Instituto de Familia que, como decía Javier y María, en muchas oportunidades hemos estado dando temas y cursos prepandemia, primero presencial única y luego en un formato a veces presencial y ahora, como es ahora, en formato híbrido, ¿no? Este, Acomodándonos a los tiempos y los momentos, digamos, este, no solamente de aspectos internos, sino aspectos externos, ¿no? Y yo creo que este formato, quizás híbrido, permite para todos los que recuerdo en el instituto hemos estado en distintas charlas en forma presencial, una de las diferencias importantes entre lo presencial y lo virtual, que me parece que es rescatable en lo virtual, es la posibilidad de tener o contar con gente de distintos lugares, y entonces el evento se hace un poco más eh, este, diverso en cuanto no solamente a la problemática que uno aborda, sino a las particularidades que puede tener cada lugar o cada región, ¿no? Que quizás en lo presencial, obviamente por una cuestión física y natural, la gente que concurre es más o menos la gente que está en zona, ¿no? Así que este formato a veces virtual y más en el caso híbrido que permite también lo presencial, nos da la posibilidad de contar
con personas que están en distintos lugares geográficamente y pueden conectarse. El, la idea de esta jornada, que está en línea con lo que en el foro se viene haciendo todos los años, es abordar distintas temáticas de familia y sucesiones que hacen al momento o a la circunstancia, digamos, práctica, ya sea jurisprudencial, legislativa o doctrinaria, de temas referidos a alguno de estos tópicos de familia y sucesiones, ¿no? Y que son temas que se van a abordar durante todo el día en la jornada, en el foro, mejor dicho, cuya entrada es gratuita, y que se desarrolla simultáneamente en 3 salones de la facultad, con distintos temas, expositores, etc. En este contexto, en esta oportunidad, yo quería hacer referencia, y teniendo en cuenta el título de la jornada, que es Problemáticas actuales del fuero de familia, una, una cuestión que me parece que primero legislativa, o mejor dicho, el ideal sería en forma legislativa, y sobre todo después desde el punto de vista jurisprudencial, encontrar en las distintas instituciones del derecho de familia, en este caso, y de los juicios que comprenden los procesos de familia, digamos, alguna solución en cuanto a el factor tiempo, ¿no? En particular con respecto al tema de la competencia, que voy a hacer brevemente una referencia sobre esta temática. ¿Y por qué digo el factor tiempo? Porque como ustedes saben, los principios procesales que fue incorporado en el nuevo código, en el derecho de fondo, en el Código Civil y Comercial, los principios procesales de familia, justamente, hay un aspecto que es quizás central, fundamental y básico en derecho de familia, que no está enumerado, que es el factor tiempo. Si bien en todo proceso judicial, obviamente, para cualquiera persona que está litigando, el factor tiempo es esencial, en los procesos de familia, muchos de ellos, vemos que ese factor tiempo está directamente relacionado con la finalidad o el objeto de la litigio. De manera tal que, digamos, un juicio de daños y perjuicios, obviamente, si yo tengo en menor tiempo la posibilidad de solucionar el problema, bienvenido sea. Pero digamos, si yo logro una indemnización en materia de daño y perjuicio, hoy, mañana o pasado voy a cumplir con esa finalidad. Ahora, en familia, en muchos de los procesos de familia, ese factor tiempo hace a la esencia y fundamento muchas veces de ese proceso. Y entonces, cuando en los principios procesales se habla, por ejemplo, del acceso a la justicia, que es lo primero que uno tiene como horizonte para plantear estas cuestiones desde el punto de vista procesal de fondo, vinculado con ello la tutela judicial efectiva, acá ya nos encontramos con una disociación bastante oculta, digamos, en el sentido de que la tutela judicial efectiva, como el nombre lo dice, comprende, entre muchas otras, la satisfacción del objeto de la ley, tanto desde el punto de vista procesal como de fondo. Y en ese contexto está naturalmente el factor tiempo, o mejor dicho, principalmente el factor tiempo. Y entonces hay muchas personas que acceden a la justicia, efectivamente, y no tienen ese problema. Digo, no tienen ese problema porque otras personas de vulnerabilidad tienen ya el problema del acceso a la justicia. Pero ya habiendo superado ese aspecto, el acceso a la justicia, luego se encuentra con un expediente, además que tiene una duración, un tiempo que convierte en irrelevante esta cuestión. Quizás, digamos, antes de hacer referencia a la competencia específicamente, quizás un ejemplo de eso que ha pasado en la provincia de Buenos Aires, un fallo que conocido por todos respecto de compensación económica, porque llegó a la Suprema Corte de Buenos Aires, habiéndose estado discutiendo en el Departamento Judicial de Junín acerca de la legitimación activa de la compensación económica por haberse producido la caducidad de los 6 meses que
contempla el artículo 520 respecto al conviviente, de los 6 meses para iniciar la acción y habiendo interpuesto la acción con posterioridad a los 6 meses, y en consecuencia habiendo caducado el plazo legal. Lo cierto es que desde la mediación, primera instancia, Cámara, y el fallo de la Suprema Corte de Buenos Aires, que tuvo la suerte esta mujer de que le apliquen perspectiva de género, dándole la legitimación activa y por aplicación de la CEDAW dejar sin efecto el plazo de caducidad de 6 meses. Es decir, que llegó a buen puerto. Es decir, obtuvo en las distintas instancias el resultado que estaba buscando, que era tener la legitimación activa para demandar por daño y perjuicio. Entonces, entre ese primer momento de la mediación y el fallo del año pasado, que quedó firme, de la Suprema Corte de Buenos Aires, pasaron 4 años y medio. 4 años y medio que a partir de ese momento recién empieza el juicio de fondo, que es lo que ella quería hacer. Digamos, este es un ejemplo muy simbólico porque digo, si la compensación económica tiene por fin restablecer ese desequilibrio que se ha producido, y nos encontramos con que para la legitimación activa tuvo que transitar 4 años y medio y que después en el derecho de fondo seguramente no menos de 3 años, con el fallo de primera instancia y de Cámara, ya a los 8 años, 7 años, cuando ya a lo mejor está casada de nuevo, o vive en convivencia, etc. Es decir que ahí ese es un aspecto oculto, porque digo, en el derecho de familia se habla de muchos principios procesales, pero el factor tiempo es como que si yo accedí a la justicia y ya está. Y digo, este ejemplo muy simbólico porque llegó a la Suprema Corte de Buenos Aires, pero de eso podemos, en Cámara, podemos innumerables fallos tener en consideración. Y una de las problemáticas, peor en este factor tiempo, es la problemática de la competencia justamente en los procesos de familia. Porque entre esos títulos de los procesos de familia, el nuevo Código Civil y Comercial refiere a la competencia, por ejemplo, en el artículo 716, cuando se refiere a niños, niñas, adolescentes, que dicen los procesos referidos a responsabilidad parental, guarda, cuidado, régimen de comunicación, alimento, adopción y otros que decían en forma, etcétera, etcétera. Es decir, todas las cuestiones que estén involucrados, derechos, aspectos personales o patrimoniales de niños, niñas, adolescentes, dice, es competente el juez del lugar donde la persona menor de edad tiene su centro de vida. Es decir, pone como competencia el centro de vida. El centro de vida, que obviamente es una adaptación de los tratados internacionales y fundamentalmente de tratados respecto, por ejemplo, de la Restitución Internacional de Menores, que fue el que introdujo la temática ya por el año 1980. Fíjense, 1980, con la palabra residencia habitual, hoy más conocida como centro de vida. En 1980, los Estados partes, cuando dictaron el convenio de La Haya, de Restitución Internacional de Menores, que la Argentina lo ratificó en el 90, es de 1980. En ese momento se introdujo, en el 80 estamos hablando, digamos, el criterio legal básico, fundamental que todos sabemos de la competencia es el domicilio, ¿no es cierto? El domicilio de la persona. Bien, en ese contexto todavía no existía la Convención de los Derechos del Niño, por eso digo un avance en este sentido. Después la Convención introdujo también el centro de vida, obviamente, en el 89, pero digo, ya en el 80, los Estados partes habían ideado un sistema por la cual, en relación a esta cuestión, cuando esté involucrado un niño o niña, un menor de edad entonces, en la terminología, no debía regir la norma universal que viene del derecho romano, que es el domicilio, sino el lugar donde está radicado ese menor de edad, para darle lo que hoy sería inmediación, acceso a la justicia, etcétera, etcétera, en el sentido de que cuando tengan que plantear una cuestión, sobre todo, por ejemplo, alimentos, que es lo que más se plantea respecto de menores de edad históricamente, no tenga el problema de que tiene que ir a una 100 kilómetros, 200, 300.
Es decir, que tenga la posibilidad de que el juez competente sea el lugar donde él está radicado. Y entonces, marcando esa circunstancia, nace esta tendencia legislativa internacional, ahora sin discusión, nacional, ya leyes internas, además de instrumentos internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, bajo el nombre de residencia habitual, haciendo hincapié a un aspecto sociológico más que jurídico, porque el domicilio tiene que ver con un aspecto jurídico. Lo del menor de edad, entonces, se decía un aspecto sociológico, ¿dónde él está? Bueno, esa idea, que no es el caso hacer la evolución, pero digo, ya fue incorporada en la idea y hoy conocida como centro de vida, termina justamente con esta norma del Código Civil y Comercial del 2015, estableciendo justamente una regla específica, y en consonancia con todo esto, respecto de la competencia de niños y adolescentes, estableciendo el centro de vida. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el inconveniente desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista incluso de la ley, que no ha precisado esta cuestión y que tiene que ver con la competencia y que tiene que ver con el tiempo? Nosotros nos encontramos hoy en la Argentina, hoy digo, con el Código Civil, con esto del centro de vida del 16, pero ya antes de la Convención de los Derechos del Niño, cuando se habla del centro de vida, con procesos judiciales respecto a cualquier objeto de la litis, en la cual interviene un niño o niña adolescente, en la cual estamos discutiendo la competencia 3 años. Entonces, lo que fue la finalidad de la norma termina siendo un elemento de distracción prejudicial, o mejor dicho, judicial, previo a la cuestión de fondo. Porque un juez, con respecto al centro de vida, un juez dice, no, el centro de vida es el lugar donde tiene 2 años. El otro dice, no, no, es donde vivía en forma lícita. No, no, si hubo un traslado y no tuvo la autorización es lícito o es ilícito. No, no, si ya tiene una referencia ahí, un asiento de hecho, es el centro de vida. Entonces un juez se declara competente, el otro incompetente, llega a la Cámara y fallos que llegan a los superiores tribunales. Para recién empezar la cuestión de fondo. Entonces, lo primero que uno tiene que decir es, si nosotros con el centro de vida vamos a generar un autoproblema interpretativo, entonces vamos a volver al domicilio. Es más fácil, porque el domicilio es objetivo. Yo llevo el documento y digo, este es el domicilio, tengo acceso a la justicia, listo, no se discute más. Resulta que un tema que era para dar mayor factibilidad o ingreso a esa cuestión de fondo, dice, bueno, ¿dónde está radicado el niño? Ahora empezamos a discutir con las innumerables teorías que hay acerca de cuál es el centro de vida. Que en esa subjetividad cae todo juzgado, toda jurisdicción, etcétera, etcétera. Y de hecho ustedes tienen en cualquier tema respecto al centro de vida, en un mismo expediente, que el fallo de primera instancia y Cámara, y aún dentro de la Cámara con voto en disidencia, tienen distintas cuestiones. Entonces nosotros estamos generando un mini proceso procesal intrascendente, impidiendo ese acceso a la justicia y de ese planteamiento. Que fíjense que en la década del 70, y que después se incorporó a la ley y que sigue vigente obviamente, y ahora en este caso el artículo 719, correctamente el legislador argentino ya había introducido, y la práctica jurisprudencial, esto de la elección y facilitar, digamos, el planteo judicial en los procesos judiciales de alimentos. Cuando se estableció, allá por la década del 70, lo que era competencia múltiple, rompiendo la regla de las normas de familia básica, diciendo en realidad el juicio de alimentos, podía plantear a los niños donde está ubicado en ese momento. Entonces, por ejemplo, los padres se separaron, la madre se fue a vivir a Salta y plantea en Salta.
El niño está en Salta y se inicia el juicio en Salta. Listo, yo salgo de ese problema. Entonces, en ese sentido se dio lugar a lo que se decía la competencia múltiple, y que hoy está, o sigue, mejor dicho, establecido en lo que es el artículo 719, porque hay una elección respecto de esto, donde para los alimentos puede ser el último domicilio conyugal, convivencial, del domicilio del beneficiario, el del demandado, o aquel donde debe ser cumplida la obligación alimentaria, a elección del actor. Listo, se discutió, se terminó. Yo elegí este domicilio, hablamos de alimentos, que es lo que tenemos que hablar. Perfecto. Eso en alimentos está saldado o está solucionado porque viene por una evolución jurisprudencial, ya digo, de la década del 70, convalidada hoy con más razón. Ahora, respecto de las otras cuestiones, entramos en un terreno que no podemos salir, que es el famoso centro de vida. Y entonces el centro de vida termina siendo toda una discusión respecto a un montón de cuestiones, y más allá de lo que se resuelva, digamos, ese factor tiempo ya pasa a ser absolutamente determinante en muchos procesos o en muchas cuestiones. Fíjense que en una de las cuestiones que sigue vigente la discusión jurisprudencial, que no solucionó el código, es en filiación. Porque el artículo 720, que dice, en la acción de filiación, excepto que el actor sea persona menor de edad o con capacidad restringida, es competente el juez del domicilio del demandado. Cuando dice que es menor de edad, es porque es el centro de vida, el lugar donde está la residencia. Correcto con la compatibilidad del 716. Ahora, no estamos hablando siempre de un juicio de filiación en vida. Ahí está claro, la ley está clara y la jurisprudencia está clara. Lo que desde hace mucho tiempo la jurisprudencia discute, que no resuelve todavía la ley y el derecho de fondo, es justamente cuando se trata de una acción de filiación post-mortem. Porque ahí nos encontramos, además del 720, que no hay ninguna discusión cuando vive, si hay un proceso sucesorio hay fuero de atracción. Y entonces ahí, desde hace 40, más de 40, más, 70 años, 80 años, la jurisprudencia discute, vamos a suponer, una persona fallece y entonces un hijo extramatrimonial, situación muy común, inicia un juicio post-mortem para ir a la herencia heredada. Muy bien. En ese caso, se discute si la competencia es la de la filiación propia pura, ahí sería esto que estábamos hablando del menor de edad, no habría discusión, o el fuero de atracción. Y la jurisprudencia mayoritaria en muchas épocas y tiempos ha dicho que atrae el fuero de atracción. Entonces yo estoy en Capital, en Cava. Tuve relaciones con una persona que vive en Salta. Queda embarazada, tiene un hijo. Muy bien. No lo reconozco. Fallezco. Está claro que la sucesión mía se tiene que abrir acá, porque es la ley del último domicilio del causante. No hay ninguna discusión. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, ese hijo mío de 2 o 3 años, 4 años, 5 años, que la madre quiere iniciar un juicio de filiación para presentarse en la sucesión, se presenta en Salta por aplicación de las normas generales, porque acá vivió toda la vida un niño, y por lo tanto, ni hablar del centro de vida, este es el juez competente. Y entonces, el demandado, los herederos míos, automáticamente se presentan en Salta y dicen, no, el juez es incompetente. Tiene que ir a hacer el juicio de filiación en Capital Federal. Porque hay una sucesión y por lo tanto hay un fuero de atracción. Automáticamente se presenta y dice, bueno, el juez de Salta dice sí o no, pero yo apelo, mis herederos apelan. Va por lo menos a la Cámara y en algunos casos al Superior Tribunal. Y entonces fíjense que esa persona no puede acceder al juicio de filiación, menos a la sucesión, y en consecuencia está discutiendo años durante la competencia. Cualquiera fuera la solución, ya digamos, tenemos una dilación. ¿Y eso hace cuánto se da? Me pregunta alguien. Y 70, 80 años. Y entonces decimos, hablamos de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, y dice, vamos a empezar por
cada cosa en particular que tiene solución. De que la ley puede decir, bueno, es competente tal o tal y no se discute más. Como está discutido, entonces uno plantea una cosa, el otro plantea otra cosa. Y en ese contexto, hoy la jurisprudencia mayoritaria dice que es competente el juez donde tiene el centro de vida. Sí, pero para eso ya pasó un par de años que voy a discutir. Que cumplió con la finalidad de la dilación, en el sentido de dilatar el proceso o la cuestión de fondo. La otra cuestión contradictoria que se presenta en el código en relación a la competencia, que ya tuvo que haberse solucionado, es con respecto a este 716 que decía y el 717. Porque el 716 dice es competente donde está el centro de vida. Muy bien. El niño o niña adolescente. Pero nos encontramos con dos progenitores que se divorciaron. Y el proceso de divorcio y la correspondencia de divorcio se hizo en una determinada jurisdicción, con hijos. Luego, uno de los progenitores, con él o los hijos, se trasladaron a otra jurisdicción. Y entonces, Conectividad con el doctor Solari. ¿Se me cortó a mí o se cortó? Ah, Néstor, acá lo veo. ahí está, ahí volvió. Ahí está, ahí volvemos. Se había congelado la imagen. Y el 717, el artículo siguiente, reproduce una vieja norma del derecho procesal puro, que está basado en la perpetuati jurisdictionis, que dice, en las acciones de divorcio o nulidad, las conexa con ellas y las que versan sobre los efectos de la sentencia, es competente el juez del último domicilio conyugal o el del demandado a elección del actor o el de cualquiera de los cónyuges si la presentación es conjunta. Entonces, una cuestión que se presenta como problemática es justamente cuando es demandado en otra jurisdicción distinta al divorcio, el demandado se presenta y dice, no, el juez competente es el juez donde se hizo el divorcio. Y entonces ahí entramos a discutir la competencia. La mayoría entiende de que por efecto o consecuencia del centro de vida, yo podría plantear posteriormente un juicio, por ejemplo, alimentos o cuidado personal, en otra jurisdicción. Pero fíjense que eso, al haber estas dos normas, en este contexto, y no estar expresamente resuelto, está discutido. Ya por el 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, digamos, que no es obligatorio, pero es para que ustedes vean la problemática de cómo se plantea en relación a esto, ya a un año de vigencia del código, entonces, en el 2016, la Corte dijo que en estos casos se debe priorizar la regla de competencia específica del 716. Bueno, en ese caso de la Corte también habían pasado ya bastantes años respecto de esta cuestión, etc. Que es otro punto de discusión que se plantea y que más allá de la resolución definitiva, el problema es las apelaciones, el tiempo, etcétera, como forma procesal o dilatoria de una de las partes, ¿no es cierto? En ese contexto, digo, estoy haciendo referencia a dos aspectos, simplemente arbitrariamente estos dos aspectos, porque están contemplados en la ley y otros tanto en la jurisprudencia, porque en ese sentido, en los procesos de familia fundamentalmente, habrá que idear un sistema en la cual en punto a la competencia, y teniendo en cuenta esto del factor tiempo, tendría que haber un régimen especial con respecto a esta circunstancia, que no la hay. Entonces, en ese sentido se utiliza muchas veces como dilatoria
Y que esto del centro de vida me parece que en la práctica produjo más problemas por el factor tiempo que soluciones, que fue el origen por la cual fue introducido el aspecto de la residencia de vida. La residencia habitual, digo, que era el sentido para destrabar esa discusión de la legitimación activa y puntualmente lo que sería el acceso a la justicia, ¿no? Así que bueno, eso quería poner de resalto porque justamente es llamativo que entre los principios procesales no esté dado este primer factor fundamental, me parece que es el factor tiempo en los procesos de familia, ¿no? Bueno, seguimos, si le parece, con las exposiciones. Con respecto a lo que dijo María del foro, también cualquier información de distintos aspectos que hacen al foro, lo subimos, en mi Instagram es nestor.e.solari, siempre ahí subimos información respecto al foro y otras actividades que pueden resultar de interés. Así que bueno, gracias y continuamos si le parece. Muy bien, muchas gracias, doctor Néstor Solari. Va a seguir en la disertación la doctora Mariela Vanessa González. La doctora González es abogada por la Universidad de Buenos Aires, es docente de grado y posgrado de la misma universidad, es jueza a cargo del juzgado de familia número 7 del Departamento Judicial de Avellaneda de la Luz. Doctora González, le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias por este espacio. Bueno, y yo un poco para continuar lo que decía el doctor, escuchándolo atentamente acerca de estos principios, si bien voy a hablar de otra conflictiva que es muy actual, que venimos padeciendo hace muchos años y que es la actualización de la cuota alimentaria, y bueno, recientemente hemos tenido dos precedentes, uno en provincia de Buenos Aires, si bien no hablando directamente de la cuota alimentaria, pero sí acerca de la actualización de este tipo de obligaciones, y otro de la Corte de Nación. Bueno, traemos a colación este tema que genera muchos inconvenientes a la hora de fijar los parámetros y el quantum, y siguiendo la línea de lo que decía el doctor, respecto de los principios que tenemos en el Código Civil y Comercial, obviamente la tutela judicial efectiva, que es un principio que debemos seguir, tiene mucha relación con esto en cuanto a que las sentencias que obtengamos o los acuerdos que homologuemos deben ser efectivos y deben generar que esta cuota alimentaria que se fija o se convenga pueda mantenerse en el tiempo y sea una prestación, obviamente, que no sea obsoleta a los 2 o 3 meses de haber sido fijada. Y esto tiene que ver con que lamentablemente vivimos constantemente situaciones de crisis económica y procesos inflacionarios que requieren que la judicatura pueda dar una respuesta efectiva y concreta y hasta a veces creativa respecto de estas formas de actualizar. Así que yo, bueno, habiendo introducido un poco el título del tema del que voy a hablar, les voy a compartir un Power para que podamos ir siguiendo un poquito el hilo de la disertación, y bueno, espero que les sea de utilidad. A ver, acá estamos. Bueno, lo primero que me parece importante dejar aclarado es que cuando hablamos del derecho alimentario, hablamos de un derecho alimentario que es un derecho humano básico fundamental. Este derecho humano básico fundamental hace, por supuesto, que tengamos que adecuar, digamos, todos los parámetros para poder determinar una cuota alimentaria que sea justa, ecuánime y que pueda satisfacer las necesidades de los sujetos vulnerables o de los beneficiarios. Entonces, bueno, ahí en la filmina ponemos que justamente el derecho alimentario, la materia alimentaria, tiene especial reconocimiento en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales, como ser la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 25,
en la Convención sobre los Derechos del Niño, en la CEDAW. Bueno, ahí tenemos todos los artículos puntuales donde podemos encontrar este derecho como un derecho humano básico fundamental. Esta protección del derecho internacional, esperen que voy a cambiar esto de lugar que no puedo... ahí se me fue la filmina, perdón. Esta protección del derecho internacional ubica a la materia alimentaria como una cuestión de derechos humanos fundamentales. Por tal motivo resulta de aplicación en esta materia los principios de progresividad y no regresividad, especialmente reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto implica que el Estado no puede adoptar medidas que supongan un retroceso, una disminución o una eliminación de tal derecho adquirido. Y esto tiene vital importancia a la hora de hablar de esta indexación, de la prohibición o no de la indexación, porque obviamente frente a un derecho humano básico fundamental no podemos ir para atrás. Tenemos que ver qué hacemos para que efectivamente pueda estar garantizado y que la judicatura efectivamente pueda hacer lugar a dictar sentencias efectivas. Bueno. También nuestro Código Civil y Comercial prevé y recepta la obligación alimentaria y la reconocen diferentes modelos de familia. Por eso tenemos el progenitor afín, tenemos los parientes, tenemos la obligación alimentaria de los padres hacia los hijos, y con diferentes alcances. También tenemos normas de corte procesal, ¿sí? Como ustedes saben, los jueces podemos determinar medidas para hacer efectivo el cumplimiento, también medidas cautelares para garantizar los alimentos provisorios, los alimentos definitivos, también algunas otras medidas que son más novedosas, como han escuchado seguramente, prohibiciones para que ingresen a un club, para que ingresen a una cancha de fútbol, a donde sea, determinadas medidas que puedan generar que el obligado al pago pueda cumplir. Esto me parece interesante en cuanto a que en procesos de crisis, en realidad siempre deben cumplir la cuota alimentaria, pero en procesos de crisis y de inflación, además de las medidas de actualización de las que vamos a hablar, también nos deben importar las medidas para hacer efectivo el cumplimiento. ¿Por qué? Porque aunque yo tenga una cuota actual y logre, ¿no?, esa parte de la que más nos importa hoy en la disertación, si no la hago efectiva, si no logro esa percepción, también ese derecho se torna ilusorio. Entonces nos tienen que importar tanto uno como otro presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, yo en principio me voy a abocar más a la parte de la actualización sin dejar de resaltar esta parte. Después les voy a contar cómo creo yo y cómo implementamos nosotros a priori esta percepción directa como para garantizar este derecho. Bueno, la cuantía de la obligación. Para determinar en cada caso la cuantía de la obligación alimentaria, se establecen distintas pautas. Así como les decía, hay diferentes tipos de alimentos. Y abarcan la provisión de recursos a fin de satisfacer la manutención, la educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia en las enfermedades, también la preparación para adquirir oficio o profesión, y deben fijarse conforme las posibilidades económicas de los obligados, atendiendo a las necesidades de los alimentados, y también, que es muy importante, evaluar quién ejerce las tareas del cuidado diario respecto de los hijos, porque esto se debe tomar como un aporte económico. Esto porque bien sabemos que la obligación alimentaria respecto de los hijos están en cabeza de ambos progenitores. Entonces, al momento de evaluar ese quantum, tenemos que también considerar estas tareas de cuidado personal como un aporte en especie, ¿sí? Y acá vamos a entrar puntualmente en el tema de la actualización de la cuota. En este sentido, como bien decíamos, tengo esto que no lo puedo... Bueno. En momentos imperantes deviene necesario prever la actualización de la cuota para poder hacer efectivo el derecho alimentario, y es importante considerar la depreciación monetaria a fin de mantener el equilibrio y la actualidad de la prestación.
obligando así a todos los operadores de justicia a efectuar un análisis exhaustivo en cada caso, a efectos de no tornar ilusorio este derecho humano básico fundamental. Entonces, además de las necesidades de los hijos, las posibilidades del progenitor, los aportes en especie, en este país que vivimos, que tiene tantas crisis y depreciaciones económicas, otro elemento a ponderar es obviamente esta situación para que pueda esta cuota resultar efectiva. En este marco resulta necesario, en virtud de las obligaciones convencionales asumidas por el Estado, en particular de conformidad con el 75, inciso 22, disponer las medidas para garantizar el efectivo goce del derecho alimentario del que estamos hablando. Bueno, el conflicto que se suscita a priori es que por suerte hoy lo tenemos bastante resuelto con estos dos últimos fallos que después brevemente les voy a comentar. Estos criterios respecto de la ley 23.928, la ley de convertibilidad, que prohíbe la indexación. Entonces, a partir de ahí hubieron diferentes posturas, y si esta prohibición de indexación le aplicaba a las obligaciones alimentarias. Algunos entendieron, ahora vamos a ver, algunos entendieron que no, otros entendieron que sí, y por suerte hoy avanzamos un poco. La actualización en sí misma tiene por finalidad que el importe de una obligación de tracto sucesivo, es decir, aquella que se devenga durante el transcurso de un tiempo más o menos prolongado, mantenga su valor adquisitivo respecto del momento en que fue establecida, y siendo la obligación alimentaria a tracto sucesivo, resulta aplicable. Antes de la ley 23.928 se reconocía la posibilidad de actualizar la cuota alimentaria una vez que hubiera sido fijada, a raíz de diversos procesos inflacionarios por los cuales nuestro país transitó. Es decir, que hasta el 91 no se planteaba esta discusión. Sancionada la 23.928, se estableció la prohibición de la indexación o actualización automática de las obligaciones dinerarias por la variación de los precios, motivo por el cual así surgió de la jurisprudencia la discusión que después dio lugar a un fallo plenario. Bueno, y acá les pongo las posturas. Algunos fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil no aplicaron la prohibición, mientras que otras sentencias de otras salas hicieron aplicación de ella, lo que derivó en la convocatoria del plenario que les refería. La postura mayoritaria del plenario interpretó que era de aplicación a las cuotas alimentarias, lo establecido por el artículo 7 y 10. Con posterioridad, la ley 25.561 de Emergencia Económica y Financiera del 2002 también prohibió, porque prorrogó, toda forma de indexación o actualización automática de las obligaciones, y el alcance de dicha prohibición no era solo para las sentencias condenatorias, sino también para los convenios que suscribían las partes y o sus representantes, homologados o no. Esta situación se convirtió en un problema en relación a la inflación que padece nuestro país, porque nos encontrábamos con la situación de que frente a un proceso inflacionario se fijaba una cuota alimentaria y no podía indexarse. Entonces, esto obviamente generó que algunas cámaras, por ejemplo, dijeran que la cuota alimentaria se interpretaba como una deuda que no era alcanzada por la ley de emergencia, por la 23.928, entonces excluían ese tipo de obligaciones. Otros establecieron una forma escalonada o trataron de buscar alguna alternativa para que efectivamente esa cuota pueda actualizarse. Y otros directamente aplicaban, por ser de orden público, la 23.928, y en consecuencia no permitían la indexación, sobre pretexto de decir que, como se podía iniciar un incidente de aumento de cuota alimentaria, este era el recurso apropiado para lograr el aumento. Ahora, si el incidente de aumento de cuota alimentaria viene a resolver, entre comillas, una situación de inflación, a mi criterio, eso deviene, digamos, eso no es apropiado. ¿Por qué? Porque en realidad el incidente tiene que iniciarse cuando hay causas
que modifican esa sentencia anterior. Es decir, que las necesidades del hijo han mutado, porque no es lo mismo cuando pacta una cuota alimentaria para un lactante, un nene que necesita pañales, leche y tiene otras necesidades, que un joven de 17 años que tiene otras necesidades diferentes. Entonces, obviamente que si han cambiado las situaciones, o si el progenitor que tenía una obligación alimentaria de X monto, mejorado de fortuna y tiene otra situación económica diferente, esos son los supuestos que, a mi entender, corresponden para el incidente aumento de cuota, no el proceso inflacionario. El proceso inflacionario debe ser canalizado, ¿no? Y por el principio de tutela judicial efectiva, nosotros debemos establecer cómo hacer para que esa cuota alimentaria sea actual y prever, ¿no?, que en un futuro pueda, con la cuota que se percibe, hacerse de los bienes necesarios para la subsistencia. Bueno, entonces, como ahí les decía, actualmente la cuestión fue revisada por dos, esta cuestión de la ley 23.928 y si se indexa o no, por dos precedentes. La Corte declaró en un precedente, la Corte de la Provincia de Buenos Aires, el 18 de este mes, hace poquitos días, declaró la inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley 23.928, ahí le falta un 9 en la filmina, considerando que debía ponderarse la situación inflacionaria o los fines de lograr equivalencia a las prestaciones. ¿Qué es importante esto? Que si bien no hablaba puntualmente de la materia alimentaria, ¿sí? Sí se planteó en un contexto inflacionario, en un daños y perjuicios, respecto de los rubros indemnizatorios, cómo actualizarse. La verdad que la sentencia es sumamente interesante, muy explicativa. Van a encontrar ahí en la sentencia inclusive un cuadro donde se analiza digamos, el interés y las diferentes formas de actualización. Por ejemplo, el RIPTE, el IPC, y arrojan determinados resultados, entonces muestran como claramente la aplicación de digamos, la no indexación vulnera gravemente los derechos de esas personas. Bueno, respecto de la cuota alimentaria, va de suyo que pasa exactamente lo mismo y estamos hablando de un derecho humano básico fundamental, como dije al principio. Además, en este fallo la Corte también nos remite al fallo que salió en febrero de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sí habló exclusivamente de la cuota alimentaria. Y ahí en la cuota alimentaria estableció la necesidad de fijar parámetros para actualizarla, como ser el RIPTE, el IPC, el salario mínimo vital y móvil, el IUS. Entonces, ahí la Corte, las dos Cortes, tanto la de la provincia como la de la Nación, están de acuerdo en que la realidad es que debemos adecuar las sentencias a estos procesos inflacionarios para no tornar ilusorios los derechos que reconoce esa misma sentencia. ¿Sí? A ver. Espera que quiero correr la filmina. Bueno, en el precedente, estamos hablando de la Corte, ¿no? De la Corte de la Provincia de Buenos Aires, mencionó que la inflación afecta severamente a las personas de bajos ingresos fijos. Yo acá puse lo que creí que se relaciona más con la parte alimentaria, ¿no? Afecta severamente a las personas de bajos ingresos fijos y dentro de este segmento a las más desprotegidas, al erosionar el poder de compra de sus salarios, haberes previsionales o ayudas sociales, se les priva la posibilidad de acceso a bienes de significación vital para la satisfacción de las necesidades más elementales. Bueno, cuanto más, ¿no?, si estamos hablando de una cuota alimentaria. En este sentido, revisa el artículo 7 de la 23.928, declarando su inconstitucionalidad con el objeto de establecer una valorización adecuada del crédito correspondiente a los rubros indemnizatorios reconocidos en el proceso y ordena recalcular el valor conforme a los parámetros mencionados en la sentencia y que ahí les contaba que que está ese cuadro muy claro como un lenguaje claro, ¿no?, de la sentencia. Ahí está.
Entonces, la postura actual de lo que fuimos viendo, más allá de que está la prohibición de indexación, es importante evaluar las formas de mantener incólume la cuota a fijarse con parámetros que permitan que la misma tenga flexibilidad de adaptarse a los cambios y dar respuesta a las necesidades de los peticionantes. Fijar un monto fijo sin índice alguno de actualización irroga una desatención a este derecho humano básico fundamental y pone en riesgo la satisfacción de los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes, ya que, como venimos diciendo, el derecho alimentario es fuente de otros que también deben ser garantidos. Por ello es necesario adecuar la cuota a las necesidades de los grupos vulnerables con la actualización, logrando la variación de su monto y adecuarla con determinados índices, como mencionábamos antes. Al respecto, por ejemplo, acá, un empleado en relación de dependencia parecería adecuado pensar en una cuota alimentaria ajustada a los aumentos de sus haberes, o si tiene una empresa vinculada al índice de aumento de precios, o cualquier parámetro que pueda plasmar adecuadamente el incremento de los bienes y servicios que necesitan ser suministrados al niño, niña o adolescente y que de otra forma no pueden ser adquiridos. Así, una cuota que no cubra necesidades presentes y prevea las futuras con una adecuada actualización, importa una violación a los derechos fundamentales de los niños, en especial lo previsto en el artículo 3 y 27 de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Que el artículo 3 habla del interés superior del niño. Entonces, si vamos a propender a lograr el interés superior del niño, claramente es actualizando la cuota alimentaria a través de la cual va a poder lograr su subsistencia y la satisfacción de sus derechos. Existen diferentes, esto es lo que les decía, diferentes posibilidades de prever estos cambios inflacionarios. Se pueden fijar cuotas equiparables al IUS, que bueno, que todos conocemos, que es la medida creada, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires para fijar honorarios, salarios judiciales, costas, multas. El RIPTE, que son las remuneraciones imponibles promedios de los trabajadores estatales. El IPC, que es el índice de precios al consumidor que publica el INDEC. Fijar un porcentual del salario mínimo vital y móvil. Evaluar para ello también el índice como dato objetivo que constituye un promedio de lo que actualmente se destina en los hogares del país a los rubros comprensibles de la cuota alimentaria. La canasta de crianza, ¿sí? Donde se consideran también determinados rubros en esa canasta, que creo que acá lo tengo en la filmina. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, ha realizado un estudio estadístico de cuánto cuesta crear a un hijo, y dicho indicador, bueno, se llamó canasta de crianza, que muchos juzgados lo aplicamos. Yo por lo menos lo tengo como parámetro, ¿no? Como parámetro de base, y ahora les voy a contar un poco cómo fijo ahí los alimentos, y se compone de dos partes fundamentales. Por un lado, el costo de bienes y servicios básicos, directamente relacionados con el tradicional concepto de alimentos, y en donde encontramos los gastos de alimentación, vivienda, vestimenta, esparcimiento. Y por otro lado, el costo del cuidado que toda persona menor de edad requiere. Se establecen distintas franjas etarias, menos de un año, de 1 a 3 años, de 4 a 5 y de 6 a 12. Encontramos que en 12 la franja etaria termina, y entonces, bueno, evaluaremos los jueces si tomamos este parámetro, qué hacemos con los mayores de 12 años, y se analiza en algún momento las tareas de cuidado que tienen un costo superior a los bienes y servicios. El ejemplo más claro es de un bebé de menos de un año que requiere una dedicación constante de cuidados. Estas tareas son susceptibles, obviamente, de valor económico, tal como lo explicamos arriba, y eso también se tiene en consideración. A ver. Bueno, el índice de crianza no es obligatorio, pero no se lo puede obviar en cuanto a los datos que el mismo contiene, si realmente estamos enfocados a garantizar el interés superior de las personas menores de edad. Sí nos vamos a encontrar con la dificultad cuando, ahora les voy a contar un poquito a ver, por ejemplo, de los alimentos provisorios. Si tenemos que fijar unos alimentos provisorios en estos momentos de inflación y de ver cómo lograr cubrir estas necesidades, bueno, esto nos interpela a ponernos a pensar en cómo establecer una cuota alimentaria que efectivamente sirva. Entonces,
Yo, por ejemplo, tengo este parámetro, este índice de crianza, como parámetro de base. ¿Qué quiere decir como parámetro de base? Yo, por ejemplo, si hay me denuncian un caudal económico, ¿sí? Y hay un trabajador en relación de dependencia, y le fijo, tiene un hijo, y determino que para un hijo de determinadas características y determinada edad es un porcentual de su salario, le pongo un tope mínimo, que es el índice de crianza, perdón, el 50% del índice de crianza que publica el INDEC para esa franja etaria. ¿Por qué resolví, o en algunos casos, porque depende del caso concreto, resuelvo hacerlo así? Primero porque entiendo que en un proceso incipiente donde tengo poca prueba y tengo que fijar un alimentos provisorio, determino que la base es el 50% en razón de que el otro progenitor también tiene la obligación alimentaria. Después veremos en el proceso lo que se pruebe, ¿no? Porque estos nos dejan de ser alimentos provisorios. Entonces, en atención a la obligación alimentaria de ambos progenitores, entiendo que la base tiene que estar sobre el 50% de este parámetro, de este índice de crianza. Entonces, si bien fijo un porcentual relacionado con los ingresos del progenitor, lo que digo es que no puede ser inferior al 50% del índice de crianza para esa franja etaria. Igual, esto no es para todos los casos, sino que se analiza cada caso concreto, porque también puedo tener un trabajador que gane un salario mínimo vital y móvil, y si yo a una persona que trabaja que tiene un salario mínimo vital y móvil le impongo el 50% de un índice de crianza de la franja etaria más alta, quizá le estoy fijando por un hijo más del 50% de su sueldo. Entonces, esto se ve en el caso concreto. Lo que pretendemos desde el juzgado es tratar de sacar alimentos provisorios que efectivamente sirvan, ¿no? Y a esto lo que le sumamos también, como muchas veces el tema de el derecho a la salud no está garantido y después o el señor no lo tiene en la obra social, también en esa misma resolución les decimos que deben proveerle la obra social que corresponda a su labor si trabajan en relación de dependencia. Y si no los tienen, y si no han hecho obviamente la afiliación, la deben hacer en un plazo perentorio. Esto más que nada porque entendemos que es un momento muy difícil donde nos tenemos que poner a pensar seriamente cómo hacer una cuota alimentaria efectiva. Y no solamente esto, y ahora les agrego, como les decía al principio, no me interesa solamente cuánto voy a fijar de alimentos provisorios, sino cómo voy a hacer para que efectivamente se perciban. Entonces, nosotros en el auto, en el proveído que ordenan los alimentos provisorios, en razón de las mandas de derecho internacional, de la Convención de los Derechos del Niño, que dice que el Estado debe garantizar medidas para hacer eficaz esa percepción alimentaria, ordenamos, cuando trabajan en relación de dependencia, la percepción directa. Porque la percepción directa no es un embargo y no le genera ninguna afectación patrimonial al trabajador. Entonces, también eso, por ejemplo, lo ordenamos de oficio. Esto que viene un poco de la mano con lo que decía el doctor Néstor Solari, de todos los principios procesales que tenemos en nuestro Código Civil y Comercial y las mandas que también tenemos en los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Entonces, para hacer eco de eso y tratar de lograr cuotas alimentarias razonables y justas, tratamos de fijar este tipo de parámetros. Entonces, ahí tenemos, como yo les contaba, yo pongo dos parámetros. Un parámetro que tiene que ver con, por ejemplo, el porcentual que tiene respecto de los saberes, y si no trabaja en relación de dependencia, puedo pensar en el salario mínimo vital y móvil. Y en ambos supuestos, según el caudal económico que se denuncie, fijo este tope. Entonces, bueno, nosotros encontramos desde el juzgado la cuestión del tope mínimo como una solución, entre comillas,
lo más ajustada posible en un momento muy incipiente del proceso, ¿no? Que es apenas se inician los alimentos y que vamos a fijar los alimentos provisorios. Todo esto cambia a la hora de dictar la sentencia, ¿no? Porque según lo que vayamos viendo en el proceso, en vez de que un tope sea al 50% porque el otro progenitor tiene la obligación, si efectivamente se prueba en el proceso que el otro está dando alimentos en especie, bueno, el tope quizás, según las circunstancias, podrá ser al 100%, o uno empieza a pensar en otras cuestiones al caso concreto. Pero lo que digo es, esta situación económica del país nos interpela tanto digamos, a la judicatura cuanto a los profesionales, a los abogados, a proponer soluciones creativas y ajustadas a cada caso, porque yo, como lo digo en el juzgado, no es un modelo el alimentos provisorios. Yo tengo que ver las necesidades de ese niño, la edad de ese niño, la situación del progenitor, si tiene vivienda, si alquila. Son muchas cosas las que tenemos que evaluar para poder sacar una sentencia, ya sea provisoria o definitiva, justa, en pos de la tutela judicial efectiva. Y obviamente esto que les explicaba del índice de crianza y también de todos los otros índices que nos permiten actualizar. Y obviamente que estos dos fallos de la Corte de la Provincia y de la Corte de Nación son muy importantes porque en algún punto cierran la discusión de la actualización de la cuota alimentaria. ¿Por qué? ¿Por qué llega, por ejemplo, a Corte de Nación? Porque la Cámara actúa, o sea, de oficio, dice que es aplicable la ley y que no puede indexarse, entonces ahí llega a la Corte para que la Corte resuelva acerca de la actualización. Y dice, bueno, aplicó una norma de orden público, pero en realidad tenemos que ver cuál es el fin de la norma, ¿no? Y si se adecúa a esta situación actual. Por suerte, ambos fallos son muy positivos respecto de la cuota alimentaria y para poder hacer frente a estas situaciones económicas complejas, porque además pensemos que un poco lo que yo pienso, si nosotros nos quedáramos pensando que el mecanismo de solución de una cuota alimentaria no actualizada es un aumento de cuota alimentaria, si nosotros pensamos lo que es el fuero de familia y la autocomposición, que siempre decimos la importancia de la autocomposición y que el conflicto de familia se termine, en realidad lo que estoy haciendo es que las partes litiguen todo el tiempo. Porque si yo no le pongo un índice de actualización, van a pelear todo el tiempo para lograr cuotas que vayan ajustándose y esto redunda en conflictiva familiar, que es lo que nosotros intentamos evitar, ¿no? Como en la etapa previa, con la autocomposición, entonces en algún punto termina desnaturalizando lo que buscamos desde el fuero. Entonces, bueno, esto es una reflexión que yo hago al respecto y por eso también trato de prever soluciones perdurables en el tiempo, porque si no vuelvo a traer al litigio a esa misma familia que creyó haber resuelto un conflicto y que viene a la judicatura para que se lo resolvamos. Y en realidad no le estamos dando una respuesta. Bueno, esto es nada, la filmina un poco, lo que pongo es el fallo de la Corte de Nación, que en realidad si ustedes lo ven, la Corte lo que hace se refiere al tema remitiéndose al dictamen de la Procuración. ¿Sí? Hace como suyas las palabras señalando que la obligación alimentaria de los hijos menores de edad exige una consideración particularmente cuidadosa a favor de los derechos de los beneficiarios, por cuanto en definitiva gozan de protección constitucional. Se mencionó además que en función del contexto inflacionario, durante los últimos años se ha procurado en convenios y sentencias la conservación del valor real de la cuota de alimentos y además el pago directo de ciertas prestaciones vinculadas con la educación y salud, o el ajuste por RIPTE o el IPC, o fijar el pago de la obligación en cuotas escalonadas, en moneda extranjera, pero solamente cuando sea esa modalidad en la que el deudor percibe sus haberes, o si hubo un convenio donde así lo hayan pactado,
o como el equivalente o porcentaje del salario mínimo vital y móvil, o algún otro parámetro de referencia. Bueno, esto es un poco lo que yo les contaba, que es lo que se venía haciendo. Y el de la provincia de Buenos Aires, ahí tienen la cita, este fallo tan reciente, que se ha expresado no en materia de alimentos, pero sí respecto a la actualización de las sumas de dinero debidas y su necesidad de adecuación a los diferentes procesos inflacionarios. La Corte declaró la inconstitucionalidad sobrevenida del artículo 7 de la Ley 23.928, según la 25.561, como así la inaplicabilidad al caso, con el objeto de establecer una valorización adecuada del crédito correspondiente a los rubros indemnizatorios. Agregó además que la Corte Federal ha resuelto que las leyes no pueden ser interpretadas sin consideración a las nuevas condiciones y necesidades de la comunidad, porque toda ley por naturaleza tiene una visión de futuro y está destinada a recoger y regir hechos posteriores a su sanción. Tal cual, si nosotros no podemos pensar que en el fin de la norma y que tiene que venir a dar solución a lo venidero, obviamente no podemos pensar en sentencias actuales y en la tutela judicial efectiva en esos ejes y en ese último eje, que es que la sentencia pueda efectivamente llegar al destinatario y beneficiarlo, ¿no? Si yo tengo una sentencia que no da resultado, que no da respuesta a las necesidades, es obsoleta. Y eso justamente no es lo que buscamos a través de los principios procesales consagrados en nuestro Código Civil y Comercial. Bueno, ahí voy a dejar de compartir. Eso es un poco lo que traje en el Power para compartirles. Espero que les haya sido de utilidad. Y bueno, si tienen alguna consulta, después entiendo que se abrirá o podrán hacerla y podremos evacuarlas. Así que bueno, les agradezco mucho y le doy paso al próximo exponente. Muchas gracias, Mariela. Antes de continuar, no sé si la doctora Donato quería hacer una consulta o Sí, me gusta. presentar algo. Estaba pensando mientras comentabas, Mariela, que hay muchas cuotas como atadas al salario mínimo vital y móvil. Y hoy el salario está sin aumento, y es que todos los días entonces tenemos que intentar, no aumento, pero sí actualización de la cuota. Lo han podido prever porque el salario estaba en 156.000 en noviembre, diciembre el mismo monto, enero el mismo monto, febrero 180, marzo 202.000, abril 202.000. Entonces realmente conviene que te aten al salario si sos deudor, ¿no? Porque realmente ha quedado como muy desactualizado ese parámetro de actualización, como vos también lo trajiste en las filminas. Sí, te respondo. Nosotros la manera de preverlo, porque obviamente fue algo que evaluamos, fue estableciendo el tope mínimo. Entonces, si nosotros fijamos, supónganse, el 50% del salario mínimo vital y móvil, pero lo topeamos con el índice de crianza en realidad eso te lo termina subiendo, porque es un monto del salario mínimo vital y móvil que no puede ser inferior a ese monto. Bueno, es una respuesta que puede ser para algunos casos, ¿no? Sí, Porque el sí. índice de crianza sirve No, está bien, porque mucho vos me de cuidado. ¿Qué pasa si yo tengo un cuidado compartido, pero en una casa tienen un nivel económico muy distinto a la otra? Ahí el Bueno, índice de crianza no bueno, me subiría. no, por supuesto. Por eso yo lo que digo es que el índice de crianza es un tope mínimo y un básico, porque obviamente tiene que ver, por eso yo lo dije, nosotros lo que evaluamos son un montón de cosas, las necesidades de ese niño, y ese niño va a tener necesidades según el nivel de vida que tenía. No es lo mismo un niño que va a un colegio bilingüe, que está todo el día en el colegio, tiene actividades en un club, que un niño que tenga otra situación económica. Entonces, por supuesto que a través de la denuncia del caudal económico del alimentante, que el caudal económico cuando yo lo evalúo, no evalúo solamente lo que dice que gana, sino si me dice, gana tanto y tiene 10 inmuebles, 3 autos, bueno, eso a mí me da un parámetro, por supuesto, para poder establecer una cuota
que tenga una razonabilidad en razón de las necesidades de ese niño que están denunciadas. Entonces, por eso digo, el tema de la cuota alimentaria es muy puntual. Si nosotros, y esto lo hablo en el juzgado, pensamos que hay un modelo que lo adaptamos y lo ponemos, no es así. Para cuota alimentaria tiene que ser un análisis de la situación y de toda la situación, porque la edad me importa, el nivel económico, las actividades, también la actividad de la madre, la actividad del progenitor, y si el progenitor también, porque pasa, no tiene nada en blanco, pero como digo, maneja un auto de alta gama y tiene, no sé, me acompaña en el pasaporte y tiene 15 viajes por año, bueno, todo eso también incide en lo que nosotros vamos a entender como prueba indiciaria del caudal económico. Lo que digo es, la parte más difícil es el alimentos provisorios porque es en el momento donde recién se inicia y uno básicamente tiene los dichos del actor y la prueba de la que intenta valerse y que a veces, inclusive nosotros cuando nos dicen no trabaja, le bajamos una constancia en AFIP y nos fijamos cuál es su condición fiscal. Si es responsable inscripto, obviamente nos cambia también la perspectiva, pero realmente nosotros en el juzgado hacemos un análisis puntual de la cuota alimentaria y como les decía, y además se le agrega la cuestión de la salud como una... Entendemos el problema actual, que no depende solo de la actualización de la cuota, sino también de la fijación de una cuota de manera responsable. Me parece que este momento nos interpela a todos a esto. Eso es un poco lo que te puedo decir, ¿no? Que tratamos desde nuestro lugar de contribuir a que con las cosas que nos plantean, y acá también es muy importante el letrado, porque a veces los letrados solicitan, lo hacen muy bien y nos plantean todo, y otras veces nada, y eso también dificulta la judicatura, porque yo necesito por lo menos algún elemento para fijar una cuota que se ajuste a esas necesidades. Si no, quizá no se va a ajustar en debida forma. Entonces, digamos que tenemos que trabajar en conjunto para poder hacer frente a estas conflictivas y a estas situaciones complejas del país. Entonces, bueno, eso también como para pensarlo. Bueno, muy completa la respuesta. A los demás participantes los invitamos a formular las consultas después de la siguiente exposición. Le vamos a ceder la palabra al doctor Miguel González Andía, quien es nuestro director del Instituto de Derecho, Familia y Sucesiones de este colegio. Es decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata. Doctor González, le cedo la palabra. Muchas gracias, Javier. Muy buenas tardes. En primer lugar, un agradecimiento muy especial a quienes nos acompañan como disertantes, la doctora González, a un querido amigo, don Néstor. Tenemos una relación personal y académica de hace muchos años, aunque no nos veamos con frecuencia, seguramente tenemos un gran afecto recíproco, así que también bienvenido, Néstor, aunque sea de esta manera virtual para vos. ¿Mm? Tenemos innumerables momentos compartidos en muchísimos sitios de la Argentina. ¿No es así, Néstor? Sí, sí, sí. Así es. Varias estaciones de servicio, ¿no? Así es, también sí, que nos han sorprendido por diversos hechos, a veces no tan afortunados en las rutas. Pero es una alegría poderlos recibir en nuestro colegio y compartir estos temas de gran actualidad, agradeciendo también, por supuesto, a Javier, que en la coordinación, a María, bueno, a la gente del instituto, Eleonora, a Belén y todos los que nos acompañan, por supuesto, por su presencia y por su gran trabajo. Yo no voy a ser muy extenso por respeto a los disertantes y a quienes quieran formular preguntas, pero he traído como eh, corresponde algunas inquietudes para compartir que tiene que ver no tanto con cuestiones de jurisprudencia o doctrinarias, sino con lo que es el funcionamiento de la justicia. Quizás en algunos casos se refiere a la provincia de Buenos Aires o a algunos departamentos judiciales, pero en otros casos creo que son transversales.
En primer lugar, la gran preocupación que existe en nuestro foro y en distintos departamentos judiciales por la falta de cobertura de cargos en los juzgados de familia. Cuando hablamos de tutela judicial efectiva, cuando hablamos de acceso a la justicia, más allá de la letra del código o del espíritu del código, también lo interesante es evaluar la posibilidad de que esos principios y pilares básicos del derecho de familia y del proceso del derecho de familia puedan ser desarrollados y cumplimentados. En segundo lugar, lo que implica también el cúmulo de tareas que afrontan los cuerpos técnicos y las asesorías de incapaces o defensorías que coadyuvan negativamente a la celeridad, ¿no es cierto?, de los procesos de familia y a la necesidad de respuestas rápidas, efectivas, en cuestiones, en la mayoría de las veces, sumamente candentes y sumamente urgentes. En tercer lugar, también lo que respecta al funcionamiento de los juzgados de paz, sobre todo en lugares del interior, a veces no tan distantes de las cabeceras de los departamentos judiciales, que hacen que en muchos casos la carencia de cuerpos técnicos hagan que no tengan una visión completa o una opinión realmente formada en ámbitos como la psicología, la psiquiatría o la asistencia social, que son tan necesarios en lo que implica una resolución judicial, muchas veces con medidas urgentes, con cautelares de suspensión de comunicación o de revinculación, y eso consideramos que es imprescindible, dotar a todos los organismos judiciales de aquellas herramientas que hagan viable su funcionamiento y impliquen una respuesta rápida y fundada. En la provincia de Buenos Aires también ustedes saben que no tenemos el tema de la mediación obligatoria en cuestiones de familia, y es un tema realmente que yo tengo que confesar, alguna vez lo he hecho públicamente, que cuando tenía que dictar hace unos cuantos años atrás una capacitación para los mediadores en el Colegio de Abogados de La Plata, no estaba muy convencido de que la mediación sea o pudiese ser una herramienta apta o eficaz. Y realmente, a medida que fui dictando el curso, interiorizándome, interactuando cotidianamente con los mediadores, creo que sería una herramienta apta para descomprimir todo lo que es el gran cúmulo de tareas que tienen de los juzgados de familia. Eh, Otro de los temas que también, hay dos temas también que son muy inquietantes, pero esto no solamente a nivel del foro, sino también obviamente de la Administración de Justicia y sobre todo en beneficio de los justiciables, es el tema de que aquí no tenemos en Departamento Judicial La Plata, por ejemplo, que es inmenso y abarca distintas realidades, una realidad urbana, una realidad rural, salas de familia especiales. Con lo cual, el magistrado o magistrada que se hace cargo de un tema de una ejecución hipotecaria o de un desalojo interviene también en una cuestión de derecho de familia, con lo que ello implica. Y esto sin desmedro de lo que es una ejecución hipotecaria o un desalojo, por ejemplo, o un daño sin perjuicio. Y finalmente también abogar de una manera muy enérgica por la especialización de aquellos magistrados o magistradas que tienen que impartir justicia en el fuero de familia. Ya lo establece nuestro código, ¿no es cierto? Y en este sentido todavía es un tema que está en veremos. Creo que son una serie de factores que nos inquietan como colegas, como sociedad, como universo de justiciables, en el sentido de que no solamente la letra del código o el espíritu del código implique un acceso o una tutela efectiva, sino cómo se va a administrar o cómo se administra ese acceso y qué respuestas daría esa tutela jurídica efectiva, esa judicial efectiva. Creo que son temas que son sumamente importantes, en muchos casos no dependen de los justiciables, menos de los colegas, a veces tampoco de los colegas del foro y a veces tampoco de los colegios departamentales, aunque de alguna manera haciendo presentaciones manifiestan estas inquietudes. Son inquietudes que pueden llegar a parecer cotidianas, que pueden llegar a parecer demasiado prácticas, pero en definitiva
son los pilares que van a coadyuvar a un mejor servicio de justicia, a una mejor administración de justicia y que evidentemente ponen sobre el tapete o sobre la mesa la necesidad no solamente de manifestarlo, sino también qué herramientas o qué propone cada sector de nuestra sociedad, de nuestro foro, de nuestros colegios, de magistrados o de abogados, para tratar de solucionar o aportar sugerencias al respecto. Creo que tenemos la obligación como hombres y mujeres de derecho, primero de identificar estos problemas, luego de reflexionar sobre ellos, pero sobre todo de aportar soluciones. Y las soluciones no van en definitiva, a redituar una mayor o menor interés a determinada parte de los justiciables, sino también a todo el servicio de justicia en general, a todo el universo y por ende a toda la sociedad. Siempre decimos que uno de los objetivos de los magistrados, de las sentencias o de los abogados y abogadas que ejercemos el derecho de familia es intentar la paz social, trabajar direccionando una mejor convivencia, algo más armónico en cuestiones tan sensibles. Bueno, creo que si identificamos estos problemas, trabajamos para darle soluciones y otorgamos las herramientas a los abogados, a las abogadas, magistrados y magistradas, estaremos en el camino correcto. Creo que como autoridades del Colegio de Familia Académicas tenemos la obligación de plantearlo y también, por supuesto, la obligación de proponer en este sentido soluciones. Abogar por salas especiales, por la mediación en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, por la especialización de los magistrados y magistradas y por la continua capacitación de los colegas que ejercemos el derecho de familia, creo que es más que una pretensión, es una obligación. Y por lo tanto, quería plantearlo en este ámbito que creo que es el adecuado y es el que nos invita no solamente a reflexionar, sino el que nos invita a proponer soluciones al respecto. No mucho más de mi parte, estamos abiertos a las sugerencias, preguntas o consultas de los colegas y de las colegas y reitero el agradecimiento, doctora González, Néstor, por haber participado en estas jornadas preparatorias y realmente nos honra que el Colegio de Abogados haya sido de La Plata, haya sido elegido para tal encuentro. Muchísimas gracias. María, ¿se escucha ahí alguien? Creo que salió María. Vamos a ver si María está o Javier. Bueno. Ahí está. Buenas tardes. Sí, sí, no, decía que el canal está abierto para las consultas que quieran realizar. Bueno, mientras que a los disertantes les estamos haciendo llegar, bueno, los certificados en forma virtual. Y Si alguno quiere hacer alguna pregunta, se puede activar el micrófono y hablar. bueno, activar el micrófono ya se puede gestionar la Está consulta. disponible. Mientras, bueno, los invitamos a que nos sigan también en nuestras redes, en Instagram, @Instituto de Familia y Sucesiones, CALP, lo mismo que en Facebook para poder seguir nuestras próximas actividades. Si no hay ninguna consulta, no sé, Miguel, si No, si no hay ninguna consulta, les agradecemos muchísimo a quienes nos han acompañado en forma presencial y en forma virtual. Decirle, por supuesto, que el instituto está siempre abierto a las inquietudes, a las sugerencias, a quienes se quieren sumar y reiterar el agradecimiento a María, Leonora, a Belén, por supuesto, Javier y a la doctora González y al querido Néstor. Esperamos vernos muy pronto entonces. Y bueno, a quienes nos acompañan del colegio, que debe estar Diego, ¿no es cierto? Bueno, ¿Qué tal? Yo tengo una pregunta.
Sí, adelante. ¿Qué tal? Doctor, le hago una consulta. Desde el Instituto del Colegio, ¿no? Del Derecho de Familia, ¿se han llevado algunas reuniones con respecto al juzgado de familia número 2 y, Sí, y han los habido trámites? reuniones donde también han sido convocados distintas áreas del colegio, comisiones, se ha expuesto la problemática. Bueno, el colegio ha canalizado esa cuestión, la del juzgado de familia 2 puntualmente es una situación muy preocupante. Extrema. Exactamente. Y en realidad a nivel colegas y a nivel justiciable, ¿no es cierto? Sí, pero el reclamo ya se ha canalizado. Entendemos que hay cuestiones que exceden al colegio, pero el colegio ya lo ha hecho, ¿sí? ¿Y se ha elevado a Eh, la Corte, a la Suprema, algo? exactamente. Hay un documento que el colegio estuvo elaborando. Bueno, ni bien tengamos alguna respuesta, el colegio lo va a hacer saber, ¿sí? Realmente Bueno, es un tema sumamente preocupante. no, es imposible para los que ejercemos la profesión. Sobre todo porque Es ya caeríamos en lo que sería casi una denegación de justicia, No, ¿sí? particularmente yo tengo un caso donde hace aproximadamente un año que un menor dejó de percibir la cuota de alimentos y solicitamos oficios y para cada oficio que mando al organismo tardan 4 meses en Sí, despachármelo. sí, así es. La inquietud ya se ha canalizado, doctor. Ojalá tengamos una respuesta pronto. También le Bueno, digo porque yo esperemos. Sí, por eso lo lo consulté estoy, como, lo estoy sufriendo como colega. sí, como es una ¿Mm? problemática que está tremendo Sí, acá en La sí, Plata, así es. quería saber eso. Así es. Muchas En realidad gracias, ¿eh? también tenemos vacante el juzgado 3, ¿sí? Sí, Que bueno, y el juzgado 7. Con lo cual, ahí sí, estamos hablando puntualmente de La Plata. Pero sí, el tema del juzgado 2 realmente es acuciante. sí, pero Gracias, doctora. Muy no, En La amable. nada. Plata, en la ciudad misma de La Plata, ¿cuántos juzgados de familia hay en el fuero? De primera Tenemos instancia, 8. 8. 8. Sí, antes. Sí. Sí, sí. Después podemos discutir, Néstor, si es mucho o poco regular. Opiniones hay para todos los gustos. Ahora, Sí, tener de esos juzgados 3 vacantes, imagínate claro, lógico. Sí, sí, sí. que es un cuello de botella importantísimo, como bien señalaba la doctora, ¿cierto? Claro, exacto. Después, obviamente, la cobertura de esos cargos son cuestiones que exceden el ámbito colegial, pero evidentemente el colegio tiene la obligación y lo ha hecho de tomar cartas en el asunto. Así es. Bueno, así que Muchísimas gracias entonces, si nadie tiene ninguna pregunta más, y les reitero el agradecimiento a quienes nos acompañaron como asistentes virtuales presenciales y a nuestros distinguidos disertantes. Muchísimas gracias. igualmente gracias al colegio, a vos, José Miguel, y a todo el grupo de institutos y a los presentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. Lo mismo. Un gusto. Extendemos el agradecimiento. Gracias. Gracias a quienes trabajaron en el colegio también para hacer posible esta jornada. Muy amable. Gracias. Saludos. Saludos.